Ley protege a menores feminicidas. La sentencia máxima para ellos es de 5 años. Vamos a hablar en unos momentos más también con la autora de este reportaje que usted ya puede ver, leer en www.contralinea.com.mx y señalar que este reportaje que presentamos el día de hoy pues también es en el marco de este día para conmemorar la lucha contra la violencia que se ejerce en contra de las mujeres y recordar, pues sí, el día de hoy a las hermanas Mirabal, quien, bueno, pues ellas fueron asesinadas hace 62 años, un 25 de noviembre, pero de 1960. Se trata de Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, ellas que por oponerse a la dictadura que ocurría ya en, sí, bueno, en Santo Domingo, en la capital de República Dominicana, a cargo en ese entonces de una de las dictaduras más oprobiosas que haya padecido América Latina, la de Rafael Leónidas Trujillo, y que fueron precisamente asesinadas en ese, pues en marco de esa actividad política que ellas realizaban y que fue ordenada este asesinato de manera directa por el propio generalísimo, como le gustaba que se le llamara a este Leónidas Trujillo, y que desde entonces bueno, pues se había conmemorado de manera siempre importante este asesinato de las hermanas Mirabal y que posteriormente pues ya esta conmemoración que había hecho suya las propias sociedades en América Latina y en el mundo, pues determinaron que o dieron pie a que ya se declarara de manera oficial pues este día como día para condenar, para combatir la lucha que hasta la fecha se ejerce en contra de las mujeres. Y bueno, pues José Reyes, precisamente vamos a presentarles el día de hoy este reportaje de Lídice Martínez Aguirre. Ley protege a menores feminicidas, la sentencia máxima es de 5 años. Al centrarse en la persona menor de edad infractora y atender el interés superior de las infancias, la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes generó un componente de protección a las personas inculpadas de delitos, incluidos los graves como el feminicidio, al establecer como pena máxima de 5 años de prisión y no obligarles a reparar el daño a las familias. Esto, de acuerdo con especialistas, no solo genera impunidad, sino que colisiona con la Ley General de Víctimas y violenta derechos humanos. Ello porque deja completamente a la deriva la justicia y la reparación integral. Hay un caso que Lídice Martínez nos presenta y con eso inicia precisamente este reportaje. Me voy a permitir leerles algunas líneas. Cuando Sacrisanta Mozo Rendón encontró los cuerpos sin vida de su hija Karen, de 17 años de edad, y su hijo Eric, de 12, la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes tenía 2 meses de haber entrado en vigor en todo el país. Los hechos se suscitaron en el municipio de Ecatepec, Estado de México, mientras la madre se encontraba trabajando para poder brindar sustento a sus hijos. Los menores fueron asesinados por Luis E., entonces de 17 años, quien era primo de las víctimas. Este joven fue uno de los primeros menores de edad juzgados bajo este nuevo instrumento jurídico diseñado para personas menores infractoras. El modelo procura el respeto pleno de los derechos humanos de quienes cometen delitos en atención al principio de interés superior de las infancias, precepto que privilegia los derechos de las personas menores de edad, pero deja en el desamparo a las víctimas al tiempo que propicia la impunidad en delitos graves. Pues con esto le damos la bienvenida a Lídice Martínez Aguirre. Muchas gracias, Lídice, por estar con nosotros. Bienvenida a este espacio de Contralínea Periodismo de Investigación. Al contrario, Sósimo, muy buenos días. Muchísimas gracias, José, por darnos espacio para presentar este reportaje hoy en el marco de este día tan importante para combatir la violencia de género, la violencia hacia las mujeres, que bueno, sabemos en este país alcanza cifras que son inenarrables, por decirlo.
Sí, realmente un problema que hemos señalado que de manera muy desafortunada, pues es un tema vigente, no es un asunto histórico que quede solamente en el pasado. Por supuesto que hay que recordar a las hermanas Mirabal, por supuesto que hay que recordar a todas las personas, mujeres, que han padecido esta violencia en el pasado, pero recordar que es un tema de hoy, es un tema de hoy que está de manera muy desafortunada en la vida cotidiana, normalizado y que también vemos incrustado en las propias estructuras jurídicas, en las propias estructuras políticas, y es que precisamente de eso pues también trata este reportaje que has realizado. Nos gustaría que en un primer momento te refirieras a este hallazgo sobre pues esto que está ocurriendo en el sentido que estás revelando que las personas menores de edad que cometen este tipo de crímenes tan graves como el feminicidio, pues prácticamente no tienen ningún castigo proporcional al delito, pues, y sobre todo que quedan a la deriva los derechos de las víctimas. Muchísimas gracias, Sósimo. En efecto, resulta que en el año 2016 el sistema de justicia penal en México sufrió modificaciones. Entramos a este nuevo sistema procesal que es mucho más oral, digamos, y que en ese sentido se busca observar las buenas prácticas, se incorpora una perspectiva de derechos humanos, se busca acabar con estos tehuacanazos, las madrinas, los judiciales, estas antiguas prácticas que habían hecho a la parte del sistema de justicia penal en México, con las cifras que conocemos, ¿no? Dando uno de los sistemas más corruptos del mundo. Y en este orden de ideas, la ley para juzgar a las adolescencias sufre también modificaciones. Se pone al centro este precepto que se considera el interés superior del menor, de la persona menor de edad, y que entonces tutela sus derechos humanos sobresalen sobre esta posibilidad o esta capacidad de cometer infracciones o delitos, digamos crímenes. En este orden de ideas se considera pues que las personas aún están en pleno desarrollo, aunque sean infractoras, y este desarrollo debe seguirse tutelando, sigue acompañándose y sigue protegiéndose su pleno derecho pues a desarrollarse con todas las atribuciones o todos los derechos que le corresponden. Pero por otro lado tenemos en el otro lado de la balanza la realidad de que en este país, bueno, según cifras conservadoras que ofrece el Secretariado Ejecutivo, se cometen 11 feminicidios al día. Según cifras del colectivo Nosotras, tenemos otros datos que encabeza Indira Sandoval, se cometen hasta 19 feminicidios al día. Y bueno, también por estadísticas sería interesante prever que algunos de estos o varios de estos son cometidos por personas menores de edad. Tal es el caso de los 3 estudios que hicimos para esta investigación periodística. Los 3 en el Estado de México, uno de ellos en el municipio de Catepec, otro en el municipio de Texcoco y otro en el municipio de Lerma. Bueno, dicho lo anterior, resulta pues que las familias de las víctimas empiezan a buscar también que se implementen los preceptos de otro instrumento normativo que fue objeto de esta investigación y que es la Ley General de Víctimas, que serían así de manera muy general la justicia, la reparación del daño, la digna memoria, la satisfacción y por supuesto un acompañamiento integral que vaya detrás de las familias a cada paso del momento procesal en el que se encuentren dentro del desarrollo de su investigación, juicio y por supuesto la reparación, que también sería otro momento pues de toda esta búsqueda de la justicia. Entonces, es el caso, pues, de que las familias, después de estas reformas que hay al sistema de justicia penal, particularmente esta que es la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, las familias empiezan a encontrarse no solamente con que no reciben el acompañamiento oportuno, no solamente con que sigue habiendo dilación en los procesos, les siguen sometiendo a dar muchas vueltas, como decimos de manera coloquial, pero además se encuentran con otras 2 situaciones, que cuando los feminicidas de sus hijas llegan a una sentencia, arriban a una sentencia, se encuentran con medidas de internamiento de 5 años.
5 años, porque esta ley que refiero inicialmente contempla 3 grupos etarios, de los 12 a los 14 años, de los 14 a los 16 y de los 16 hasta poquito antes de los 18, todavía considerándose personas menores de edad, protegidas por este principio del interés superior de las infancias y las adolescencias. Bueno, entonces las familias se encuentran con que hay una pena máxima de 5 años porque las personas que violentaron a sus hijas pues no alcanzan a llegar a los 18 años. Como digo, en el contexto de esta ley no les toca más internamiento y entonces en este sistema también penal que tenemos muy fuertemente vinculada la sensación de justicia con esta noción punitivista que entre más años de internamiento o de prisión le toquen a la persona infractora, más justicia sentimos, se siente que se recibe, entonces las familias empiezan a no sentirse resarcidas en el sentido de que las condenas son brevísimas. Y el siguiente punto es que, bueno, hay una sentencia donde se condena a una medida de internamiento, pero también se condena a la reparación integral del daño en términos monetarios, en términos pecuniarios. Y resulta pues que las personas menores de edad, en la mayoría de los casos, son insolventes para hacer esta reparación económica. Es así que las familias, de primera instancia, los padres, madres de estas personas menores infractoras tienen que hacerle frente a esa responsabilidad, digamos, se traslada. Pero en muchos de los casos también se declaran insolventes y por consiguiente no reparan de manera económica el daño. Entonces aquí va una segunda, digamos, garantía de satisfacción que no está cumplimentada para las familias. Esa es otra cosa importante que se tiene que señalar. Hay otra sensación de que debe haber una reparación económica para que el daño se vea resarcido, pues desde la consideración social, digamos, de las personas, de las familias. Entonces, cuando la familia se declara insolvente, entonces hay otra opción, o más bien no es otra, es una opción paralela, y que es que a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México se haga la compensación subsidiaria, es decir, de manera solidaria el Estado entra a hacer este resarcimiento económico del daño. Pero bueno, aquí es donde nos encontramos pues con toda esta travesía en donde las familias tienen que acudir a varias diligencias de manera reiterada para ir obteniendo de manera muy, digamos, muy poco significativa estos beneficios que hoy en forma de programas sociales entrega la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México a las familias. Y ahí tenemos el caso de la familia de la niña Nazaret, que fue asesinada en diciembre de 2019 en Texcoco, Estado de México, y que, bueno, es ingresada al padrón de víctimas casi 2 años y medio después de que se comete el feminicidio de la niña. Les hacen dar varias vueltas y lo primero que reciben es el ingreso a este programa de canasta básica, consistente en una pensión de 1,500 pesos mensuales para la compra de 40 insumos de la canasta básica, que muy puntualmente se les indica cuáles son los que pueden comprar, los que no pueden comprar. Y bueno, les dicen que los van a ingresar al padrón de víctimas para eventualmente recibir esta compensación subsidiaria de la bolsa que para este fin ha dispuesto la Comisión Ejecutiva, pero pues es un proceso muy largo, es un proceso que cuenta con muy poca certeza, con muy poca orientación y que con claridad no se les dice pues en qué términos se dará o no esta reparación subsidiaria. Abogada Lídice Martínez, es un gusto saludarla, soy José Reyes, para preguntarle concretamente, si bien es cierto para las familiares de las víctimas resulta menor la pena de la ley que establece pues una máxima de 5 años para menores feminicidas, supongo que es reciente, toda vez que históricamente, como recordaremos, anteriormente los adolescentes que cometían ilícitos eran internados en los famosos centros para menores, en donde pues salían peor de como habían entrado. En ese sentido, preguntarle,
Además de estos 3 casos que usted nos acaba de detallar y de dar algunos aspectos importantes, ¿qué registro tienen en otras entidades federativas y cuál, en todo caso, sería la pena que se pudiera sugerir, tomando en cuenta que son precisamente seres humanos y que pues hasta donde preguntarle también si ya existe jurisprudencia para que se pueda darle no 5, sino 10 más? Es muy complejo, pues, lo que yo quiero preguntarle, porque se trata de menores de edad que no solo están vinculados con este tema de feminicidio, sino, como usted sabe también, en el marco de la violencia que vive el país, pues hay sicarios, ¿no? Niños al servicio de los cárteles, y los centros de retención de menores, pues repletos también, ¿no? ¿Cuál sería su observación general, su análisis sobre este panorama nacional? Sí, bueno, muchísimas gracias. A nivel nacional hicimos un rastreo. Hoy las y los menores infractores no están en penales como tal, están en centros de internamiento que, digamos, dejan a salvo su derecho de no ser considerados expresidiarios, ¿no? Entonces, por eso no son presos, son internos. A nivel nacional, el primer lugar lo tiene el Estado de México, también por eso encontramos la pertinencia de asentar la investigación en esta entidad, pero quizá no les sorprenda si les comparto que se sigue de entidades como son Chihuahua y como son Jalisco. Son las siguientes entidades que siguen en la lista con un mayor número de personas menores infractoras con medida de internamiento. Justamente en cuanto a si tuvieron un adecuado procedimiento de reinserción o no, es a donde no podemos llegar en este momento. ¿Y por qué? La razón es muy simple y es más o menos aritmética. Tiene que ver con que, como les mencionaba, entra en vigor apenas en 2016, mediados de 2016, este nuevo sistema de justicia penal para adolescentes. Están apenas saliendo de los centros de internamiento las personas que fueron juzgadas bajo este sistema. Están apenas cumpliendo su medida de internamiento. Nosotras propusimos esta investigación de origen con el título 5 años y una bici por la vida de sus hijas, porque tenemos uno de los casos que es el de la señora Sacrisanta Mozo Rendón, en donde dice: el agresor de mi hija ya va a salir, o ya salió, de hecho salió en marzo de este año, le condenaron a la reparación del daño, la persona me dice que no tiene con qué pagarme, pero que tiene una bicicleta usada que me la puede dejar en garantía, y después cuando él salga del centro de internamiento y se inserte a la vida laboral, me irá dando cuotas pequeñas, ¿no? Es decir, les comento esto que más allá de lo anecdótico, sí nos deja ver cómo hasta este punto no nos es posible medir si este nuevo sistema está dando resultados satisfactorios o no, en la medida que las personas que son sujetas a este proceso de integral de reinserción social van a ser aptas o no para reinsertarse a la vida en el día a día. Sin embargo, según nuestras investigaciones, quiero decir, tuvimos la oportunidad de entrevistarnos con las directoras ejecutivas en sus correspondientes casos de Reinserta a un Mexicano AC o de la REDIM, la Red por los Derechos de las Infancias en México. Y bueno, la expectativa realmente es que no podemos hablar de un sistema ideal de reinserción si no se ven todas estas políticas públicas que garantizan un libre acceso a los derechos humanos de las personas que están bajo internamiento, es decir, la salud, la educación, la recreación, etcétera, etcétera, de manera transversal y horizontal, políticas públicas al servicio de la implementación de esta ley. De hecho, nos decía Mercedes Llamas de Reinserta a un Mexicano, la ley, así como está, es perfecta, con los términos en los que se establecen las medidas de internamiento y demás y demás. Lo que se tiene que asegurar es que haya una reinserción dentro de los centros de internamiento para que las personas que compurguen su medida y salgan se puedan adaptar, sean personas aptas para la sociedad.
Entonces, esa es una de las grandes complicaciones. Como digo, es un indicador que en este momento no tenemos posibilidades de medir, pero lo siguiente que nos comentaban estas expertas derechohumanistas es que además la expectativa no puede ser del todo elevada si nos colocamos en la realidad de que las personas que salen de los centros de internamiento pues se van a integrar a la realidad que conocemos, a esta realidad concreta del día a día, violenta, precarizada, sin espacios, digamos, de participación horizontal para las y los jóvenes, sin igualdad de condiciones para el pleno ejercicio y acceso a todos los derechos de las y los jóvenes. Es decir, es un fenómeno complejo que como tal no estamos intentando a estas alturas de la investigación resolver, sino primero explicar y sino primero entendemos que es un dilema incluso ético, es un conflicto ético que lo que queremos es que se lleve al centro de la discusión, pues sabemos que socialmente esta violencia tan brutal pues nos rompe y sobre todo si hacemos la conciencia de que son personas menores de edad las que están cometiendo estos delitos. Pero creemos que sí es importante hacer un análisis desde todas las dimensiones, no una visión polarizada de los buenos contra los malos, quién pegó y quién recibió el golpe, sino cómo podríamos analizarlo de manera sistémica, transversal, y cómo desde la discusión de la sociedad pública se podría ir hacia arriba justamente para ver en qué medida las políticas públicas están incidiendo o no en estas conductas, están propiciándolas o no, y sobre todo están previniéndolas y están atajándolas, digamos, de manera oportuna.